El día de hoy quiero compartirte 3 más una característica de CSS que sí o sí debes de conocer y te aseguro que van a mejorar tus habilidades de CSS un 100% extra. Así que a continuación veremos 4 características de CSS que debes conocer y en algunos casos te voy a compartir un tutorial para que los veas a profundidad. Así que sin más dilación, empecemos. Comencemos con el primer ejemplo o la primera característica que debes de conocer de CSS moderno. Esta característica se llama Container Queries. Y para ver cómo funciona, te voy a mostrar estas dos cards, esta card y esta card, que si yo paso a su HTML, te vas a dar cuenta que ambas cards comparten exactamente el mismo HTML. Son idénticas en cuanto a estructura. ¿Y qué pasa si yo voy a los estilos? Bueno, me voy a dar cuenta que de igual manera comparten los mismos estilos, solamente que la primera card mide 300 píxeles con un height de 400 y la segunda card mide 810 píxeles con un height igual de 400. Así que esto sería redundante o este valor del height es redundante en este segundo selector. Y quizá te preguntes, ¿y cómo es posible que yo tenga este diseño en esta card y este diseño en la otra card si los estilos son los mismos? Bueno, anteriormente hacíamos responsive design o adaptábamos las páginas en base al tamaño del viewport. Recordemos que el viewport es el área visible del navegador, es decir, lo que estoy cambiando actualmente. Por ejemplo, cuando el navegador medía 1000 píxeles, yo le daba un diseño distinto a cuando medía 500 píxeles. Sin embargo, llegaba a haber casos donde yo tenía, por ejemplo, una card que quería que ocupara todo el tamaño y otra card que, por ejemplo, podía ir en el sidebar y quería que ocupara menos tamaño. Pero tenía que crear dos elementos distintos para poder hacer esto, porque anteriormente para adaptar a un elemento se hacía en base a las reglas llamadas @media y poniendo el valor, por ejemplo, min width de 500 píxeles, donde entraba a este media query cuando el viewport mida mínimo 500 píxeles. Sin embargo, ahora los container queries con la palabra @container me permiten dar un estilo en específico a un elemento dependiendo el tamaño de ese elemento. En esta regla, lo que digo es que el elemento card va a ser modificado cuando mida mínimo 500 píxeles, ya no el viewport, sino el elemento card. Y por eso tengo distintas vistas de un elemento. También tengo la vista de mínimo 800 píxeles, por lo que tenemos al mismo elemento, pero ahora tendremos un estilo distinto dependiendo de su tamaño. Si yo subo y al segundo elemento le doy, por ejemplo, un tamaño mayor a 500 píxeles, te vas a dar cuenta que ahora tiene un diseño distinto. Y si lo paso, por ejemplo, a más de 800, igual tendrá otro diseño sumamente distinto. Por lo que ahora adaptar a cualquier dispositivo es mucho más sencillo y además nos da un mayor control gracias a la regla @container o a los container queries. Hablemos de Hostinger. Hostinger es un proveedor de servicios web como hosting y dominio, en el cual podremos subir nuestros proyectos web y darles vida. Y vamos a ingresar a hostinger.com/AlexCG para acceder a un descuento especial. Incluso aquí viene nuestra imagen. Vamos a bajar y vamos a tomar un plan. Yo tomaré el plan Business, el cual tiene como beneficios dominio gratis, cuentas de email y código SSL gratis, entre más beneficios. Y tenemos un descuento casi del 70%. Y vamos a agregar al carrito. Y ahora vamos a adquirir el plan de 48 meses, equivalente a 4 años. Pero voy a bajar un poco más. Y exactamente debajo del total voy a agregar un cupón de descuento. El cupón AlexCG en mayúsculas para obtener aún un mayor descuento. Y ahora pagaremos por un plan de 4 años 3,455 pesos, un aproximado de $48 por cada año en Hostinger.
Así que si tú quieres subir tus proyectos a internet, ya sabes que mi recomendación es Hostinger. La siguiente característica me encanta bastante porque me permite crear animaciones avanzadas como la siguiente de una manera muy sencilla. Y esta característica se le conoce como Custom Properties pero avanzadas. Te voy a mostrar mi HTML. Es el siguiente, donde tengo un elemento SVG que he dividido por partes. Y para yo lograr lo anterior de crear esta animación, antes era sumamente complejo. Pero ahora gracias a la nueva forma de crear Custom Properties es muy sencillo, porque lo que hago es controlar toda la animación en un keyframe o en una regla llamada @keyframes. Y esto lo hace mucho más sencillo, mucho más personalizado y más entendible para nosotros. ¿Y cómo se crea las Custom Properties de manera avanzada? Bueno, es muy sencillo. Vamos a poner la regla @property seguida del nombre de la Custom Property, primero con dos guiones bajos, y abriremos y cerraremos llaves. Y lo que voy a hacer aquí es ser más específico en qué valores y cómo se va a comportar la Custom Property. En el primer valor tenemos el syntax, que define qué tipo de valor va a permitir esta Custom Property. Las Custom Properties normales, que se declaran directamente en el selector y se ponen como por ejemplo hola, aceptan cualquier valor, pero este valor es tomado como texto. Sin embargo, las Custom Properties con property se van a limitar a un valor en específico. Por ejemplo, a un valor que sea un valor de tipo color. Ahora esta Custom Property solamente aceptará colores. Después indicaremos si va a ser heredable o no va a ser heredable. Y posteriormente su valor inicial, por ejemplo, el color que sea rojo. ¿Y por qué es tan importante crear esto? ¿O cuál es la diferencia a crear una Custom Property normal, por ejemplo, en un selector y ponerle directamente name y el color rojo? Bueno, en primera, que aquí esto lo toma como si fuera un texto. Para la Custom Property esto no es un color, es un texto tal cual. Pero para esta Custom Property avanzada esto sí es un color. Y esto me permite yo definir valores, por ejemplo, valores de transform creando Custom Properties avanzadas. ¿Y para qué hago esto? Bueno, para posteriormente crear precisamente un keyframe donde yo cambie estos valores, y esto lo que hace es que yo pueda crear este tipo de animaciones de una manera sumamente sencilla. La tercera característica, sin duda, es una de mis favoritas, porque es demasiado poderosa y solamente consta de una línea. Quiero que veas este texto. Si yo hago más grande el viewport, te vas a dar cuenta que este texto va creciendo de manera proporcional al viewport. Y si lo hago más pequeño, va decrementando igual de manera proporcional. Y esto lo hago sin utilizar media queries. Lo hago utilizando la función clamp. La función clamp me permite darle un valor dinámico a los elementos, en este caso a un font size, y lleva tres valores. El primer valor es el valor mínimo que tendrá el font size. El segundo valor, el tamaño ideal. Y el tercero, el valor máximo. Es decir, traducido en este caso, el font size de este elemento no va a medir menos de 1.5 rem, pero no va a medir más de 4 rem, por lo que ya estoy limitando lo máximo que quiero que mida y lo mínimo que quiero que mida. Y ahí entra el segundo valor, que es el valor ideal, y este valor normalmente es relativo a algo. En este caso, 5 view por width es relativo al 5% del view por width, que recordemos que el viewport es el ancho disponible o el ancho visible del navegador, por lo que al hacerlo más grande o más pequeño, este va a cambiar. Y entonces lo que le digo aquí es que el font size va a tomar el 5% del tamaño del viewport siempre y cuando ese 5% esté entre el rango de 1.5 rem, que es el valor mínimo, y el rango de 4 rem, que es el valor máximo. Y esto me permite tener un control sobre el font size, hacerlo del tamaño máximo que yo quiera y también del tamaño mínimo que yo desee. Y la cuarta característica es una de mis favoritas, porque ahora yo puedo poner un selector dentro de otro selector en CSS. A eso se le conoce como el nesting
o el anidamiento de selectores, que tengo un tutorial aquí en el canal hablando sobre esta característica. Pero quiero que veas cómo creamos este efecto utilizando el nesting o anidando selectores dentro de otros. Por ejemplo, aquí tenemos al selector principal, que es Figure, y yo selecciono a la imagen dentro de Figure, que esto igual lo hace mucho más modular, y también selecciono al pseudoelemento de Figure, y también pseudoclases, y puedo controlar cómo se va a modificar el pseudoelemento en base a dicha pseudoclase, y también la imagen de elemento. Quiero que veas cómo con este selector hago todo más modular y ahora solamente con esto hago este efecto. Y quiero ahora que veas cómo se vería sin el nesting. Sin el nesting, exactamente lo anterior se vería de esta manera. Tendríamos que repetir mucho más selectores y se haría mucho más denso. Es todo este código exactamente igual a este código de aquí, pero mucho más pequeño gracias al nesting. Y esa es una de las grandes características de CSS. Y si quieres aprender estas y más características de CSS moderno, puedes ir a alexgdesign.com/CSS moderno y aprender las nuevas características que CSS ha lanzado últimamente.